Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo segundo del tiempo de Pascua. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo cuarto, versículos 32 a 35. El texto habla de la manera como vivía la primera comunidad cristiana como consecuencia de la resurrección de Cristo y también cómo impactaba la predicación de los apóstoles en los cristianos y en su forma de vivir. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Notemos que en el centro del pasaje se encuentra la razón por la cual la primera comunidad cristiana vivía de esa manera, el testimonio de los apóstoles. Ellos anunciaban al resucitado y expresaban su fe sin ningún temor. En los versículos 18 a 20 de este mismo capítulo, Pedro y Juan habían dicho a Anás y Caifás cuando los llamaron y les ordenaron que no podían ni hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Ellos les dijeron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Notemos que no eran los milagros, sino la vida completamente nueva de la comunidad que tenía una característica extraordinaria. Los discípulos tenían un solo corazón y una sola alma, y ninguno consideraba de su propiedad aquello que le pertenecía, sino que cada cosa era común para ellos. Lucas explica que de esta manera ninguno pasaba necesidades. Sin embargo, este modo de vivir no es una crónica de lo que acontecía en Jerusalén por los años 30 o 40 después de Cristo, sino una página de catequesis. No obstante, él tomó elementos de la vida real. Por ejemplo, en Hechos capítulo cuarto se habla de que Bernabé, quien era llamado, cuyo nombre natural era José, y que le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de la consolación. Él era un levita natural de Chipre que tenía una propiedad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Todavía hoy hay comunidades donde realmente se vive este espíritu de la primera comunidad cristiana, donde a la mesa siempre hay un puesto y un plato disponible por si alguien llega con hambre. O también los elementos personales, cuando alguien tiene lo suficiente y adquiere más de una u otra manera, lo comparte con aquella persona que conoce que lo necesita. Y de esta manera se vive el amor cristiano. Por otra parte, el corazón del hombre es ambicioso y permanece insatisfecho y movido por el egoísmo. Desencadena la competición y el dominio del más fuerte, el acaparamiento. Esto hace que la sociedad sea desigual y se presenten injusticias. Jesús enseñó el servicio en la comunidad y una comunidad fundada en el servicio recíproco, en el don gratuito y desinteresado que comparte los bienes, hoy se ve como extraña, pero desde la perspectiva cristiana es lo más normal. Por esto era que impactaba a la comunidad cristiana, porque tanto hebreos como paganos se interrogaban por el origen de una vida tan bella y tan extraordinaria, y la respuesta de los discípulos era unánime. Vivimos así porque Cristo ha resucitado. Cristo resucitado no podía ser visto con los ojos físicos, pero la comunión fraterna
que nace de la fuerza del Espíritu, todos la podían ver. Es que, en definitiva, los seres humanos no somos dueños de nada. El Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y cuanto contiene, el universo y todos sus habitantes. Y en Levítico 25, el Señor dice, la tierra es mía y vosotros sois frente a mí como forasteros e inquilinos. El apóstol Pablo es claro cuando escribe a los colosenses, hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Y en la primera carta a Timoteo nos recuerda que nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Solo la comunidad que predica y vive la fraternidad, que tiene por el más alto valor el servicio, que comparte los bienes, puede testimoniar con fuerza la presencia del Espíritu de Cristo resucitado en el mundo. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos 1 a 6. Esta carta ha sido escrita a finales del siglo I después de Cristo, en un tiempo de crisis en las comunidades cristianas. Se había difundido ideas teológicas incompatibles con la fe. Había quienes negaban que Jesús fuera el Cristo y quien sostenía que el Hijo de Dios no se había realmente encarnado, sino que solamente había asumido una semejanza humana. Había también quienes cultivaban el desprecio por la materia a favor de una malentendida exaltación del espíritu. Y había sobre todo quienes descuidaban la práctica de la caridad, pensando que para salvarse solo era necesario el conocimiento de la verdad. Desde el inicio de su carta, Juan hace referencia al hecho concreto de la encarnación del Hijo de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de la vida, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En el capítulo 3 introduce la misma realidad en el campo moral. Dice, hijitos, no amemos solamente con palabras, sino con hechos y en la verdad. El mensaje de toda la carta se podría sintetizar en la frase que encontramos en el capítulo 4, versículo 7. Hermanos, amémonos los unos a los otros, porque quien ama ha sido engendrado por Dios. Y el texto dice lo siguiente, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos los mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Pues, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo. No solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El tema central de la carta, como hemos dicho, es el amor fraterno. Después de que San Juan ha afirmado que quien cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, inmediatamente deduce la consecuencia de esta nueva vida. Quien ama a aquel del cual ha sido generado, debe amar también a aquellos que de él han sido generados, es decir, a los hermanos. No hay un fundamento más sólido sobre el cual se pueda construir
una humanidad nueva. Si somos hijos de un único Padre, no importa la raza a la que pertenezcamos, o la religión que practiquemos, o la cultura en que hemos nacido y crecido, todos somos amados por Dios y todos somos llamados a dar a los hermanos el amor recibido del Padre. Aparece también en esta lectura dos imágenes como enigmáticas. Con insistencia se afirma que Jesús ha venido con el agua y con la sangre. San Juan está haciendo referencia al costado del Señor traspasado por la lanza. En su evangelio nos recuerda que después de la muerte cruel de Jesús, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El agua y la sangre en la Biblia indican la vida. Se trata de la vida que Jesús vino a traer a la tierra y que ha donado a la humanidad desde la cruz. Su aliento de vida y el Espíritu se comunican hoy a través de los dos sacramentos evocados del agua y la sangre, es decir, del agua el bautismo y de la sangre la Santa Eucaristía. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos 19 a 31. Se trata del encuentro del resucitado con sus discípulos. En su primera parte el texto dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, por miedo a los judíos estaban cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos. Allí se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. El lugar donde ocurre la escena es el cenáculo. Allí en un primer piso había una sinagoga donde los judíos se reunían a meditar las escrituras. Y en el segundo piso se encontraba el cenáculo donde Jesús hizo la última cena con sus discípulos. Hoy en día hay una mezquita y por supuesto no se puede celebrar la Eucaristía allí. El texto comienza diciendo: en la tarde de aquel día. ¿Cuál día? Es el día en que la Magdalena encontró el sepulcro vacío y fue a avisar a Pedro, y luego Pedro va con el otro discípulo a verificar el sepulcro. En la tarde de ese día es que viene el resucitado, donde está reunida la comunidad cristiana en el día del Señor. Las puertas están cerradas por miedo a los judíos. Los discípulos se caracterizan no por la fraternidad, sino por el miedo. Tal vez los judíos no los iban a agredir, pero ellos se encerraron en sí mismos y se apartaron en práctica de la sociedad. Ahora bien, los judíos aquí no representan a todo el pueblo judío, sino a un grupo de personas que se opusieron a las enseñanzas y a la persona de Jesús. Los discípulos están allí encerrados en el día del Señor y los caracteriza el miedo. Se apartan entonces de la sociedad y Jesús ya les había dicho que Él los enviaría como ovejas en medio de lobos y que los discípulos tendrían que ser astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. El miedo nunca es buen consejero. El miedo paraliza y no permite la confrontación con los demás. El que tiene miedo levanta la voz para afirmar su posición y para convencer al otro.
En cambio, el que quiere expresar aquello que sale de su corazón lo hace con serenidad, con tranquilidad, sin imponer su propia voluntad ni sus propias ideas sobre los demás. El grupo de discípulos representa la comunidad eclesial que a veces se encierra en sí misma por miedo. Jesús saca de este encierro que muchas veces también nos caracteriza a nosotros. En la historia de la iglesia hay muchos momentos en que nos hemos encerrado y por supuesto que nos hemos equivocado. El miedo a los descubrimientos de la ciencia, el caso de Galileo, el modernismo, el racionalismo, el evolucionismo, el miedo incluso de la interpretación de la Biblia, porque los protestantes habían tomado la delantera en este tema y cuando algún católico iba a interpretar la Biblia en un modo auténtico, un pasaje con un sentido más alto, se tenía miedo de que se volviera protestante o que simplemente perdiera la fe. Miedo al Concilio Vaticano II, que hizo una renovación grande en la iglesia. Incluso hoy la iglesia propone alguna reforma y nosotros tenemos miedo y nos encerramos en nuestras propias tradiciones y no permitimos el progreso hacia el mejor sentido de la expresión de nuestra fe. Nosotros entonces nos comportamos como este primer grupo que en la noche de Pascua está encerrado por miedo a los judíos, pero allí llega Jesús y está con ellos. El texto no dice que se apareció y luego desapareció, sino que llega en el día del Señor y está en medio de ellos. San Juan aquí no utiliza el término opte, que significa que ha sido visto o se apareció, sino que cuenta es el inicio de una nueva presencia del Señor en medio de los discípulos. Algunos ven al Señor en la comunidad cristiana, otros no lo alcanzan a ver porque no se trata de un ver físico. Jesús muestra sus manos y el costado, que no hay que tomarlo al pie de la letra, pues no se trata de la demostración apologética de su corporeidad. Una persona no se reconoce por sus manos y por su costado, sino por su rostro. Y Jesús aquí no muestra el rostro. Sin embargo, el costado y las manos son la identidad de Jesús resucitado, Hijo de Dios. Él tiene los signos de las manos clavadas en la cruz por amor. Las manos hacen referencia a la acción de una persona y las acciones pueden ser de violencia o para hacer el mal, pero también las acciones pueden ser para practicar la caridad y para estar disponibles al servicio de los hermanos. Y las manos de Jesús han sido clavadas por puro amor, por pura generosidad y entrega. Es la identidad de Él y la que cada uno de nosotros debiéramos tener. Nuestras manos no pueden hacer el mal a nadie, sino que están al servicio de nuestros hermanos. Ahora el costado traspasado es la identidad de aquel que ha donado totalmente su vida, su propia persona, por puro amor en el madero de la cruz. No se pueden olvidar los signos de la pasión. Ellos permanecen en la persona de Jesús. Son los signos gloriosos que muestran el amor de Dios por la humanidad y que permanecen para siempre. Jesús también hace un envío misionero. Como el Padre me ha enviado, yo también los envío. Es decir, abran esas puertas y no tengan miedo. Salgan. El resucitado hay que anunciarlo con fuerza y con valentía a todas las personas. Les da el Espíritu Santo para que perdonen los pecados y a quienes los perdonen les quedan perdonados y a quienes los retengan les quedan retenidos. Esta expresión ha sido interpretada como un poder que el resucitado ha dado a algunos, pero Jesús está hablando no a los apóstoles,
sino a todos los discípulos. Todos los discípulos reciben este espíritu que es capaz de eliminar y destruir el pecado. Cuando el pecado se choca con la fuerza del Señor resucitado, con la fuerza de Dios, inmediatamente queda eliminado. Jesús no está dando el poder a algunos, sino la capacidad y la responsabilidad que tiene toda la comunidad cristiana de acoger el Espíritu para eliminar el pecado del mundo. Y los discípulos serán responsables si el pecado no es eliminado, porque si no es eliminado, queda retenido. Si los discípulos no perdonan el pecado, las personas viven todavía en la realidad de la muerte. Si no salen de ese encierro y predican el Evangelio, los pecados nunca podrán ser perdonados. Y el texto continúa con la intervención de Tomás. Tomás, uno de los 12, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás: acércate aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Le dijo Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Siempre este pasaje del encuentro de Tomás con Jesús me recuerda la pintura de Caravaggio, donde Jesús siente un cierto dolor, aparentemente porque Tomás va a meter el dedo en sus llagas. Y no es por eso, es por el dolor de que Tomás es incrédulo y no es capaz de creer a primer momento, pues, sobre la resurrección del Señor. Tomás aparece otras 2 veces en el Evangelio de Juan y siempre con dificultad para comprender, se equivoca y le cuesta trabajo entender las palabras del Maestro. La primera vez es cuando reciben la noticia de la muerte de Lázaro. Jesús entonces toma la decisión de ir a Judea y Tomás cree que seguir a Jesús en ese momento es ir a perder la vida. No comprende que Jesús es el Señor de la vida y con desilusión exclama: vayamos también nosotros a morir con él. Tomás también aparece en el contexto de la última cena, cuando Jesús dice que él está por recorrer un camino que por medio de la muerte conduce a la vida. Tomás interviene diciendo: Señor, no sabemos a dónde vas, entonces ¿cómo conoceremos el camino? Tiene dificultad para entender y lo demuestra también en el episodio de hoy. La duda de Tomás se ha vuelto proverbial. Por lo general se dice que tú eres incrédulo como Tomás, pero él no hizo nada malo, solamente quería ver lo que los otros habían visto, pero no confiaba en una fe basada en la palabra. Y no solamente Tomás es el discípulo que ha tenido dudas para creer. En los evangelios se dice que los discípulos les ha costado reconocer al resucitado. En San Marcos, cuando Jesús se aparece a los 11, les reprocha por su incredulidad, su dureza de corazón,
y porque no han creído aquellos que han visto al resucitado. En San Lucas, el resucitado se dirige a los apóstoles que están atónitos y llenos de miedo y les pregunta: ¿por qué estáis así atónitos y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Y San Mateo al final del Evangelio dice que Jesús se encuentra con los discípulos en el monte de Galilea y dice que algunos todavía dudaban. ¿Por qué Juan escoge entonces a Tomás como signo de incredulidad? Cuando el evangelista escribe, más o menos por el año 95 después de Cristo, Tomás ya había muerto. Por tanto, no quiere desprestigiarlo de ninguna manera, sino que él quiere responder a los interrogantes y objeciones que los cristianos de su comunidad ponen con insistencia. Cristianos que necesitan creer sin ver. Muchos de estos no han conocido a los apóstoles y por tanto tienen dificultades para creer, poseen dudas, quisieran ver, tocar, verificar que el Señor ha resucitado verdaderamente. Se preguntan cuáles son las razones que nos llevan a creer. ¿Es posible para nosotros tener una experiencia con el resucitado? ¿Hay pruebas de que Él está vivo? ¿Por qué ya no se aparece más? Esas preguntas son incluso las que nos rondan a nosotros en la cabeza. A ellos responden los evangelistas diciendo que todos los apóstoles han tenido dificultades para llegar a creer en el resucitado y por tanto el camino de la fe es largo y a veces fatigoso. Sin embargo, Jesús ha dado signos de que está vivo y que ha entrado en la gloria del Padre. La respuesta que da Juan es distinta. Él toma a Tomás como símbolo de la dificultad que cada discípulo encuentra para llegar a creer. Tomás tiene el apodo de gemelo y nos preguntamos: ¿y por qué? ¿De quién es gemelo Tomás? Y la respuesta: él es gemelo de cada uno de nosotros. Porque dentro de nosotros hay un Tomás que quiere verificar lo que no es verificable. Es la imagen de quien no es capaz de ver al resucitado, de que con la vida biológica pretende ver lo invisible. Tomás no puede ver al Señor porque no estaba con ellos. Los discípulos se encuentran reunidos en una casa en el día del Señor, donde cada 8 días la comunidad se reunía para celebrar la Eucaristía. Y Tomás se aleja de ahí. Cuando no se está en comunidad, definitivamente no se puede ver al resucitado. En la Eucaristía, por boca del celebrante, Jesús saluda a los discípulos: la paz esté con ustedes. Y este es el momento en que Jesús se manifiesta totalmente. Quien no está presente como Tomás en la comunidad no puede hacer experiencia del resucitado. No puede escuchar su saludo y su palabra, no puede acoger su paz y su perdón, tampoco puede experimentar el gozo ni recibir el Espíritu Santo. De hecho, que Orígenes decía que la demostración de que Jesús estaba vivo, que había resucitado, no era tanto que se hubiese aparecido a uno y otro discípulo, sino el hecho de que hay una comunidad en pie que celebra la resurrección del Señor. Por tanto, el que se quede en casa el día del Señor, tal vez puede orar, nadie dice que no, puede tener una bella experiencia de Dios, pero no tiene la experiencia del resucitado, porque Él se hace presente donde se reúne la comunidad. Tomás no es gemelo de aquellos que abandonan la comunidad cristiana definitivamente, que se vuelven ateos o que se creen mejores que los otros y por tanto salen de la iglesia.
Tomás se aleja momentáneamente porque no es capaz de entender ciertas decisiones. Y los discípulos se dirigen a Tomás con un verbo en imperfecto, en lengua griega, elegon. Decían constantemente, o sea, con insistencia decían que habían visto al Señor. Es el símbolo de quien en la iglesia se entrega totalmente y continuamente a ayudar a abrir los ojos de los hermanos que todavía no han llegado a la fe. En práctica, lo que San Juan quiere comunicar a los cristianos de su comunidad y también a nosotros es que el resucitado posee una vida que se escapa a nuestros sentidos físicos, una vida que no puede ser tocada con las manos ni vista con los ojos. No puede haber fe en lo que se ha visto. No podemos tener demostraciones o pruebas científicas de la resurrección. Si alguno pretende ver, constatar, tocar, debería renunciar entonces a la fe. Nosotros decimos bienaventurados aquel que ha visto, pero Jesús dice bienaventurados son los que creen sin haber visto. El texto dice que 8 días después los discípulos están nuevamente en casa y también está Tomás y Jesús llega de nuevo. Se trata del encuentro de la comunidad cristiana en el día del Señor. Y es allí donde Tomás reconoce al resucitado, donde se le abren los ojos para ver al Señor y entonces proclama esa bella profesión de fe. Señor mío y Dios mío. Nosotros la hemos adoptado para la celebración eucarística en el momento de la elevación del cuerpo del Señor y de la sangre del Señor. Toda la comunidad dice con grande fe, Señor mío y Dios mío. Es decir, en ese momento, en las especies del pan y del vino, reconocemos la presencia del Señor resucitado. Tomás es entonces el primero que hace una profesión de fe tan clara y exacta que revela la identidad del Señor. Tomás ha sido afortunado porque ha visto a Jesús de Nazaret. Nosotros no lo hemos visto, pero tenemos la mirada de fe. Esta es la mirada que nos permite ver y distinguir el destino de cada uno de nosotros, que es la gloria del Padre. Tomás ha visto a Jesús y el Tomás que está dentro de nosotros nos ayuda a que nuestros ojos vean y podamos ayudar a los demás para que ellos también abran los ojos y vean a Jesús resucitado. Les deseo un feliz domingo.